Es tiempo de pensar. Muchacho, estudio. Gracias por los milagros que haces cada día y gracias por la vida que nos das, por la tranquilidad cuando pasamos en momentos de depresión o de situaciones que afectan o que ponen en riesgo nuestra vida. Señor, saber que estás con nosotros es algo maravilloso, no lo podemos entender ni explicar, pero es una tranquilidad, es una paz que nos inunda y te damos gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos por la salud de todos nosotros y pues te pedimos que nos ayudes, nos capacites en todo lo que estamos ahora emprendiendo, Señor. En el nombre de Cristo, amén y amén. Y la gloria para ti solamente, Señor. La gloria eterna para ti. Pues vamos a seguir con el estudio de los nombres. Que más que el estudio de los nombres en sí, pues es estos adjetivos que nos dan ciertas características de Dios, nos están dando a conocer a nuestro Dios y por eso seguimos con este tema, ¿no? Creo que si hay algo básico en nuestras vidas es conocer al que nos dio la vida, ¿no? Y al hacer este tipo de estudios, pues tenemos de alguna manera una panorámica muy amplia de lo que el Señor es para nosotros, ¿no? Y qué bueno que lo podamos seguir viendo. Vamos a terminar esta parte con estos nombres. Hay más, pero en realidad creo que hemos cubierto la mayoría de ellos y con los 4 que vamos a ver hoy, pues vamos a cerrar, ¿no? Si después se presenta alguno, pues lo volvemos a retomar en el entendido de que hay muchos atributos que Dios tiene que pues deberíamos conocer, ¿no? Dice, entonces aquí la lección ya está ahí arriba en el internet y dice, seguiremos estudiando los títulos que se le atribuyen a nuestro Dios como parte del conocimiento de nuestro amado Dios y Padre. Y pues debemos seguir comprendiendo que todo esto se da en relación a situaciones particulares que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento afrontaba y donde también se presenta la intervención de Dios por su pueblo y sus enseñanzas por darse a conocer con el pueblo, ¿no? El primer nombre que vamos a ver hoy es Roi. Yo espero sinceramente que mi pronunciación sea la correcta, pero como son palabras hebreas, pues a veces no es tan fácil, ¿no? Aquí está escrito con R-O-H-I y su significado es lo que realmente nos interesa de esta lección, ¿no? Significa pastor. Fíjense qué interesante que en el Antiguo Testamento, y es precisamente en el Salmo 23, que es uno de los salmos más conocidos y más descritos por la gente en general, aún los que no son creyentes, usan el Salmo 23 para referirse al Señor como pastor, ¿no? Pero nosotros queremos entender algo todavía más profundo. Jesús dijo que el buen pastor su vida da por las ovejas, y él se estaba refiriendo a sí mismo como pastor de las ovejas, ¿no? Y claramente él dio su vida por nosotros. Entonces, pues este ejemplo es muy claro y nos muestra una poderosa, una muy poderosa relación entre él y nosotros. Han hecho algunos estudios, personas con la idea de comprobar si es realidad que las ovejas oyen la voz de su pastor, y hace unos días estaba yo viendo un video donde se hizo una prueba y la prueba constaba en que había un rebaño, era un lugar muy hermoso, ahí había un rebaño de ovejas y viene mucha gente a llamarles a las ovejas y pues pasa uno, les grita y las ovejas ni se mueven. Pasa otro y pasa lo mismo. Y de repente viene el pastor y dice algunas palabras
y las ovejas empiezan a reaccionar. Su primera reacción es el clásico de la oveja, ¿no? Y empiezan a movilizarse y tratando de buscar, y se empiezan a acercar al lugar donde está el pastor. Y para mí fue una hermosa comprobación de que Dios, de su palabra, es tan fuerte que con cosas tan sencillas nos enseña que en realidad las ovejas tienen un oído muy especial para determinar, para escuchar el tono de voz, las inflexiones de la voz, etcétera, de manera que pueden entender quién es el que les está llamando. Y por eso cuando dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, es lo que dijo Jesús, pues para nosotros es verdaderamente una señal muy fuerte de que pues estamos en el rebaño correcto, ¿no? Pero también la voz de Dios se expresa a través de su palabra y entonces nosotros podemos tener una comunión estrecha y reconocer la voz de Dios. Se entiende también que las ovejas quizás sean de vista muy corta, no tengan una agudeza visual tan fuerte y por eso dependen tanto del oído. Y debo decirles como un testimonio personal que yo cuando estaba jovencito y me pusieron los lentes, por vanidad no me gustaba usarlos cuando estaba chico, y entonces me los quitaba para estar y para jugar también, porque jugábamos fútbol y etcétera. Entonces yo no me quería arriesgar a que me golpeara la pelota en los ojos, ¿no? O la cabeza, y se me rompieran los lentes y eso fuera un problema, un accidente. Pero yo recuerdo bien que como mi vista era muy corta, yo me guiaba por el oído. Y entonces a veces pasaba yo en la calle y una persona me decía, hey, ¿cómo estás, brother? No, o sea, en lenguaje así de la calle, y yo por la voz me orientaba. Sí veía el bulto, veía a la persona, pero me orientaba por la voz y yo detectaba quién era el que me hablaba. Entonces, para mí es muy fácil entender este pasaje cuando Dios dice que debemos conocer la voz de Dios para seguirlo, ¿no? Y es un poco lo que estás diciendo tú, Sarita, ahorita que te pasó eso del ahogamiento, donde dices, una voz me decía, cálmate, serénate. Pues es la voz de Dios, definitivamente, porque aquí estás viva, bendito sea el Señor. Entonces, la verdad es que si oyes la voz de tu Señor y la sigues tal como Él mismo lo dijo, pues el pastor eterno te está diciendo, estoy en tu cuidado, te estoy cuidando, estoy contigo, te alimento, me comprometo al máximo contigo. ¿Qué mayor compromiso que salvarnos la vida, ¿no? En medio de un ahogamiento, una situación así. Así que el testimonio de hoy, Sarita, es muy, muy bueno y va conforme a lo que Dios nos está de alguna manera enseñando, ¿no? Lo que quisiera puntualizar aquí es que Dios espera un compromiso también muy similar de parte nuestra, ¿no? Un compromiso de buscarle. El Salmo 23, nada más vamos a leer un pedacito, pero ese pedacito es tan profundo y tan fuerte que el Salmo 23 completo es maravilloso. Pero vamos a ver nada más el verso 1 y 2 que están ahí en la lección. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ya con ese simple verso, con ese simple renglón de la palabra de Dios en nuestros corazones, ¿qué nos puede preocupar, no? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y complementa, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Qué hermoso saber que Dios puede llevarnos a delicados pastos espiritualmente hablando y permitirnos descansar en Él. Es una maravilla, es algo indescriptible. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué hermoso el Señor. Qué mayor seguridad queremos, ¿no? Él, Dios de dioses, el Señor de señores, está con nosotros, ¿no? El Señor Dios Todopoderoso y Eterno, porque hay muchos dioses que la gente adora, pero el único Dios verdadero, el único Dios que sana, que liberta, que nos da vida, que nos protege, es el Señor, ¿no?
Y ahí está el segundo nombre que vamos a ver hoy, que es Sama o Shama, y que representa su presencia. Vamos a entender algo. En Ezequiel 48 o 35, bueno, todo el capítulo de Ezequiel 48 habla del establecimiento de la ciudad de Jerusalén. No lo vamos a ver, es muy largo. En este momento no lo vamos a ver. Pero vamos a ver este pequeño resumen tocando el tema de su presencia. Ahí ese capítulo habla del establecimiento de la ciudad de Jerusalén desde el tiempo antiguo y del establecimiento del templo, ¿verdad? ¿Por qué es importante para nosotros? Porque este lugar es clave en la geografía mundial y para los eventos mundiales, para el cumplimiento de los tiempos de Dios. Y también para nosotros como iglesia representa tanto simbólica como proféticamente que seríamos el Jerusalén espiritual del Señor, distribuido a lo largo de toda la tierra. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la iglesia del Señor, los fieles a Jesucristo, los fieles a Dios, que vivimos en comunión con el Espíritu Santo, la congregación de los santos, propiamente dicho, como ya lo hemos mencionado, que moramos, que el Dios Altísimo mora en nosotros y nosotros en Él, digamos que somos esa garantía de la presencia de Dios. Por eso este nombre Shama implica que cuando se refiere a Jerusalén en la geografía y obviamente al pueblo judío, se refiere a la presencia misma de Dios que les protege a ellos como pueblo de Dios y que en este tiempo a la iglesia nos protege a nosotros y nos va a usar para el cumplimiento de sus tiempos, para el cumplimiento de su obra. Y no porque nosotros seamos algo especial, ya lo hemos dicho, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos rescató, ¿no? Básicamente. Pero entonces representa algo que para nosotros es sumamente importante. Así podamos nosotros estar en cualquier parte del mundo, cuando el Señor dejó su Espíritu con nosotros andamos en la presencia del Señor de manera continua. Y Dios así está pidiendo de nosotros que nos mantengamos en su presencia y en comunión con Él, ¿verdad? Por eso todo esto que hemos estudiado a nosotros nos sirve para tener conciencia plena de que estamos buscando continuamente hacer la voluntad de Dios, o sea, escuchar la voz de Dios, como lo dijimos hace rato. ¿Para qué? Para hacer su voluntad en la tierra, ¿no? Y entender que su presencia está de continuo con nosotros. La presencia de Dios no se aparta a menos que nosotros andemos en malos pasos, ¿verdad? Porque sí, Dios se aparta de su pueblo. Hay otras escrituras donde dice que Dios se aparta de aquellos que pecan contra Él, y se aparta a tal nivel que incluso podría llegar a borrar nuestros nombres del libro de la vida. Si ahorita nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida porque venimos a Cristo, nos entregamos a Él, bueno, en el caso de que nosotros nos equivoquemos en el camino y dejemos a Dios, pues Dios podría llegar a borrar nuestros nombres del libro de la vida. Eso tiene que hacernos sentido en que cuidemos nuestra salvación. Aunque también por el otro lado hay una doctrina acerca de que la salvación no se pierde. Sin embargo, sí quiero puntualizar que la salvación está garantizada en Cristo mientras permaneces en Cristo. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: permanezcan en mí y yo permaneceré en vosotros. Si lo pones al revés, si tú no permaneces en Cristo, si nosotros no permanecemos en Cristo, pues lo que dice la palabra es que Él no permanecerá con nosotros. Es una palabra que tiene dos sentidos, ¿no?
Entonces, pero vamos nuevamente a situarnos en que Dios nos dio de su presencia, nos dio la palabra que estamos atendiendo ahora, que es Shama, que está en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 48, 35. Ahora el Señor Jesucristo nos dice, y está ahí abajito en color azul, dice, esto era antes de que Cristo se fuera, antes de que Cristo muriera en la cruz, antes de que resucitara y antes de que ascendiera al cielo. Les dijo a los discípulos y hoy nos dice a nosotros, y yo rogaré al Padre, esto es lo que dice la palabra del Señor, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. De esta palabra nosotros hemos concluido que el Espíritu de Dios mora en el creyente. Aunque ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, ahorita estamos hablando de Shama, la palabra que implica en el Antiguo Testamento la presencia de Dios. Y por eso nos estamos refiriendo a la promesa que Cristo dio para que todos sus discípulos gozáramos de su presencia a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Que es una promesa para su iglesia, una promesa para los fieles, una promesa para aquellos que han decidido entregar sus vidas no a una religión, sino al Cristo vivo, al Dios eterno, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver otra palabra que también tiene relación con todo lo anterior, pero que nos habla de la característica de Dios. Se trata de Sabaoth o Sabaoth, que también espero haberlo expresado de una manera correcta. Si alguien que es judío ve que lo dije mal, por favor tenga misericordia de mí, porque no conozco la lengua hebrea, solamente las referencias que nos trae la Biblia y que algunos diccionarios nos han traído, pero pido disculpas si no está correctamente pronunciada. Pero Sabaoth significa el Señor de los ejércitos. Cuando habla la Biblia del Señor de los ejércitos, y según también el Salmo 46, que ahí se los anoté, Dios cuida de Israel, su pueblo, y lo hace desde una perspectiva de una completa autoridad sobre todos los ejércitos de la tierra. Y no solo se refiere a los ejércitos materialmente hablando, de los ejércitos de las naciones. Se refiere a un gran número de huestes espirituales. Me refiero a todos los principados y potestades que hay sobre la tierra, que son, digamos, de Satanás, ¿no? Por eso dice Jehová de los ejércitos. Quiere decir que Él tiene autoridad plena, es el Rey soberano y tiene autoridad plena sobre Satanás, sobre sus demonios, sobre legiones de ángeles caídos, y también tiene ángeles, querubines, serafines, etcétera, que hay un sinnúmero de representaciones angélicas que Dios comanda, porque Él es el Todopoderoso, Él es el Supremo, y todo esto se sujeta a Él. La Biblia enseña que Dios pone reyes y quita reyes. O sea, Dios ha permitido el imperio romano, el imperio persa, todos los imperios, pero esos todos están puestos por Dios, incluyendo nuestros gobernantes actuales y los que habrán de venir. Todos ellos, aunque no lo reconozcan, está descrito en la palabra que Dios los pone y los quita como Él quiere. Y nos pide a nosotros que nos sujetemos a ellos, que seamos obedientes a nuestras autoridades. ¿Hasta dónde llega nuestra obediencia a las autoridades? Hasta el punto donde las autoridades no deshonren a Dios. Cuando una autoridad en la tierra pide o autoriza algo que deshonra a Dios,
allí ya no tenemos por qué sujetarnos. Vamos a poner un ejemplo que es actual, muy actual del día de hoy. En algunos países ya están aprobando leyes que van totalmente en contra de los principios de Dios. Y no quisiera poner ejemplos, sin embargo, hay leyes que incluso sin ser cristiano, sin ser lector de la Biblia, sin ser un estudioso o alguien que esté comprometido con Dios, te das cuenta por tu sentido común, porque Dios puso el concepto del bien y el mal en nuestros corazones, te das cuenta que esa ley está mal, ¿no? Porque fomenta cosas que van en contra de Dios o en contra de lo que se ve y se aprecia como bueno. Mucho más si sabes de la Biblia, ¿verdad? Cuando te presentan una ley que corrompe al ser humano y que hace que el ser humano se hunda más en su pecado, entonces en ese momento nosotros como cristianos podemos negarnos a someternos a un rey o a un soberano en la tierra. Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador y tiene todo el poder de su Espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría, así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios, porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tini.cc/Moushaki, mismo que dejamos escrito en la descripción. ¿Ok? Es como cuando Daniel se le pedía que adorara a un dios pagano y Daniel determinó en su corazón no contaminarse con esas cosas y seguir orando al Dios de los ejércitos. Y eso le correspondería para que lo mataran. Y en efecto, lo pretendieron matar poniéndolo en un horno de fuego, ¿no? Y no se quemó. Entonces, este tipo de cosas, él determinó en su corazón servir a Dios y no rendirse ni adorar ninguna imagen ni nada que correspondiera a lo que ese rey de aquel tiempo le exigía a la gente. Ahí está claramente que si alguien nos pide algo contrario a la palabra de Dios, pues nosotros es preferible que nos sometamos a Dios en vez de someternos a los hombres. Pero no es un llamado a la insurrección, sino que debemos vivir en quietud y en obediencia a nuestras autoridades, ¿verdad? Sin embargo, cuando algo así suceda, tenemos la autorización de Dios de honrarle primero a Él antes que a ningún rey, ¿no? Entonces, dice la palabra, Salmos 46, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, ¿verdad? Eso es el Salmo 46. Y aquí nos da pie a ir hacia otra palabra, y es la última que vamos a ver hoy, que también es Roi, que nada más le falta una H con respecto a la primera que vimos, porque esta es Roi o El Roi, como yo lo he visto algunas veces en la palabra o en las referencias que trae la palabra. El significado de El Roi significa que Dios lo ve todo, que Él lo ve todo. Este significado es muy interesante, y más interesante es ver de dónde procede, porque ya habíamos estudiado en tiempos anteriores que nosotros somos hijos de la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue el padre de la fe, y a partir de él surgió un pueblo que es el pueblo de Israel, a través del cual vendría el ungido de Dios, el Mesías y Salvador, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces esto fundamenta una nación que es la nación de Israel.
Sin embargo, hay otra historia paralela que la esposa de Abraham era Sara, o Sarai, en su tiempo se llamaba Sarai, y Dios le cambió el nombre a ella para ponerle Sara, y era estéril. Entonces le dio a su hijo Isaac, del cual ya hemos comentado, pero también la historia registra que había una sierva de ellos, que era Agar, y también él tuvo relaciones con esta sierva. Y de ahí surgió un pueblo que sería antagónico al pueblo de Israel. ¿Ok? Esta parte no es el momento de entrar en el estudio de esa... Es que eso nos lleva a un estudio específico, ¿no? De lo que pasó ahí y por qué. ¿Por qué pasó lo que pasó? El punto que nos lleva hoy a entender es que esta mujer, Agar, estaba en un punto donde ella quería irse lejos de donde estaba su señora Sara por temas de la maternidad, ¿verdad? Porque esta Agar, iba a tener a un hijo que se llamaba Ismael. Ismael es, digamos, el precursor de las naciones árabes. ¿Ok? Entonces, el Señor le dijo, vio la aflicción de esta sierva, y es por eso que ella, el lugar donde Dios le habló, y lo dice Génesis 16:14, cuando estaba pasando por esta situación, dice que Agar oyó la voz de Dios, y por lo cual, ahí lo dice en azul, por lo cual llamó al pozo donde ella estaba en ese momento, donde Dios le habló, pozo del viviente que me ve, pozo del Dios viviente que me ve. He aquí que está entre Cades y Beret. Es un lugar específico donde pasó esto. ¿Ok? Pero lo importante es que ella se refiere a Dios como El Roi. Por eso estamos viendo este nombre. Y también nos sirve para identificar el contexto de todo lo que hemos visto, porque, por un lado, el Señor nos presenta al pueblo de Israel a través de Isaac, y nos presenta al pueblo árabe, básicamente a todos los pueblos árabes que vienen de la raíz de Ismael, que fue hijo de la sierva, ¿verdad? Agar. Entonces, a través de estos dos pueblos se lleva a cabo toda esta dispensación que al día de hoy lo vemos exactamente. Tú puedes prender las noticias en cada momento y puedes ver que se dice del pueblo de Israel que está amenazado por las naciones árabes. Ahí está clarísimo que todo esto está escrito, y todo esto va a pasar y seguirá pasando hasta que se cumplan los tiempos que determine Dios para que venga el Mesías. De nuevo, el regreso o la segunda venida de Cristo. Pero mientras en la historia van a seguir pasando acontecimientos relacionados con Israel y con las naciones árabes, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, está la guerra de Ucrania, está la guerra en Afganistán, sigue habiendo problemas bélicos internos y todo, pero todo va llevando un curso donde Estados Unidos está protegiendo a Israel, y hay aliados de Israel y aliados de los árabes. Esto sigue y seguirá, porque esto fue desde tiempos antiguos. ¿Ok? Cuando leemos en la Biblia ¿se acuerdan que en algún momento comentamos que los amalecitas los derrotó Israel? Bueno, es exactamente la misma raíz. Aquellas personas que eran enemigos de Dios, todo esto surgió de Abraham, ¿verdad? Sin embargo, nosotros ya entendemos que por la fe somos aceptados como descendientes de Abraham. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos que orar por el pueblo de Israel, bendecir y apoyar al pueblo de Israel, y entender que pues, Dios los va a proteger, pase lo que pase y venga lo que venga,
pero habrá naciones enemigas. Y es exactamente lo mismo cuando hablamos de andar en la palabra y de los enemigos de Dios que nos quieren sacar de nuestra fe, ¿verdad? O sea, espiritualmente hay un paralelismo con lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Porque hay enemigos de la fe, hay enemigos de los cristianos, y por eso la persecución y por eso todo esto, pero eso no nos debe preocupar, solamente lo teníamos que decir, porque hay toda una historia que se va desarrollando y pues simplemente tenemos que confiar en el Señor y buscar su presencia, ¿no? Retomamos el concepto para finalizar de que Dios es eterno, su dominio es eterno sobre la creación y sobre la historia y sobre el mundo y sobre todo, aunque el enemigo tiene un dominio temporal de esta tierra que le fue concedido porque simplemente Dios así lo quiso. Todo esto nos tiene que llevar al final a negar la fe o a aceptar la fe, ¿no? Entonces también la historia puede jugar un papel importante en que nosotros busquemos al Salvador, porque la cosa está complicada y se va a complicar más. Qué hermoso sería decir, oye, pues ahorita se va a arreglar todo ya siendo cristiano. Pues es que ese no es el Evangelio. El Evangelio es precisamente que aun cuando las cosas estén complicadas, nosotros tenemos, como lo vimos en este contexto, a Roy, ¿verdad? A nuestro pastor, tenemos Shama, tenemos su presencia, tenemos Sabaoth, el Señor de los ejércitos, y tenemos el Roy, que el Señor que ve todo, y todos los otros nombres y atributos que vimos en clases pasadas, ¿no? Este Dios precioso, todopoderoso, que tiene dominio de la creación y de la historia y de todo lo que venga, es precisamente nuestro Dios. ¡Wow! Yo alabo a Dios por esto. Alabo a Dios por esto. Y terminamos recordando la preeminencia que tiene Cristo en toda esta situación. En Daniel 7:14, en el Antiguo Testamento, lo vimos también en la semana pasada, pero es necesario que lo reafirmemos. ¿Quién es Jesucristo? Este Jesucristo del cual predicamos, este Jesucristo del cual nos aferramos. Él es el ungido de Dios, Dios con nosotros, y es el que le fue dado dominio, según esta escritura, el que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces esto, Daniel 7:14 nos llena de una esperanza gloriosa, que aunque vengan guerras y dificultades y cataclismos y lo que se te ocurra, el reino de Dios no será destruido y nosotros pertenecemos a ese reino. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. No lo merecemos, pero ahí estamos. Y el Señor tiene misericordia de nosotros. Entonces, la reflexión de hoy es esta, ¿no? Y creo que podríamos pasar un rato pensando en esto. Dice, ¿sabías que Dios permitió la creación de sus enemigos? O los creó también, porque fueron creados por Dios, para permitir la salvación de su pueblo por medio de la fe. Es impresionante, ¿no? Él mismo creó, porque también le dio una promesa a Agar de que sería incontable su descendencia. Así como se lo dio a Abraham, también a Agar le dijo lo mismo, las mismas palabras. Nada más que la diferencia es que la promesa que le dio a Abraham es que la descendencia de Isaac, de Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, hasta llegar a Jesucristo, sería una descendencia de gente santa, de un real sacerdocio,
de una gente santa que cumpliría lo que Dios quiere en esta tierra, ¿no? ¿A través de qué? De una entrega total a Dios, a su presencia, a su dominio y a todo lo que dice aquí, para que todas las naciones y lenguas le sirvieran a Cristo. O sea que ya quedó muy atrás y muy olvidada aquella imagen que teníamos de un Cristo muerto en una cruz. Ya no tenemos esa imagen porque Cristo vive y reina y viene por su iglesia y Él reinará eternamente. O sea, por eso no usamos crucifijos con una crucecita con un muñequito. Ya no, porque Cristo vive, ¿verdad? Esa es la realidad. Y pues que Dios nos ayude a transmitir este concepto que viene de su palabra y que nos trae paz, nos trae quietud al alma, y aún en medio de las más grandes dificultades nos trae pues consuelo, tal como lo dijo el Señor: rogaré al Padre para que os dé otro consolador. Fíjate que tenemos al que da consuelo entre nosotros, al hermoso Espíritu de Dios que nos da consuelo. Entonces, ¿qué les parece si agradecemos a Dios por estas cosas? Aunque es mucha información y todo, pero agradezcamos al Señor el día de hoy. Señor, muchas gracias porque en medio de tantas situaciones nosotros podemos apartar un tiempo para conocerte a ti, y a través de estas palabras hemos estado conociendo pues tu plan eterno, tu plan sobre la tierra y sobre nosotros y nuestras familias. Te pedimos, Señor, que nos des la capacidad de transmitir el amor de Cristo, Señor. Porque en medio de todas las situaciones que afrontamos día con día en todos los países, hoy podemos ver que estamos tan necesitados de Cristo y pues nos pusiste a nosotros en este lugar, Señor, para eso. Te pedimos que nos ayudes a ser misericordiosos con los que están sufriendo, con los que están teniendo necesidad, y a ser entendidos de que no es una casualidad de que estemos nosotros escuchándote, Señor, oyendo tu consuelo, teniendo experiencias contigo, teniendo tu presencia como lo más sublime y lo más hermoso. Te damos gracias por ese privilegio, Señor. Y te pedimos que nos fortalezcas en las áreas que están débiles en nuestra vida y nosotros podamos ser ejemplo de tu amor, ejemplo de tu paz, ejemplo de tu bondad, ejemplo de todas estas cosas que tú transmites a través de tu palabra, de la seguridad de nuestra salvación, y que podamos ser útiles para nuestras familias, Señor, porque es un hecho que todos nosotros necesitamos de ti, y pues nosotros queremos que nuestras familias se salven, que escuchen, que abran sus oídos a estas cosas. Te pedimos que nos des la unción que necesitamos, porque sabemos que este trabajo es espiritual, Señor, y que no lo podemos hacer solos. Necesitamos del poder de tu Espíritu para lograr dar a conocer al Salvador precioso que es Jesús. Te damos gloria, honra, alabanza, exaltación, Señor, nuestra propia vida en obediencia, y nos postramos delante de ti sabiendo que tú eres nuestro Padre amado. En el nombre de Jesús, amén, amén, y gloria a tu santo nombre, Señor, gloria a tu santo nombre. Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias. Bien, amigos, eso fue todo por hoy desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.